Encontré una carpeta con mi nombre escondida en la bodega de la casa de Lourdes y Héctor. Ahí decía que Silvia, la mujer que yo conocía como mi tía abuela, en realidad era mi abuela. También decía que me había dejado un fideicomiso y que Lourdes y Héctor debían entregármelo cuando cumpliera 18 años. No lo hicieron. Usaron ese dinero durante años para pagarle la universidad, las oficinas y el negocio a Paola, la mujer que yo había crecido llamando mi hermana. Todo empezó durante Semana Santa, en casa de ellos, mientras mi esposo ayudaba a limpiar la bodega de la azotea. Óscar se quedó quieto detrás de unas cajas, con la cara blanca, y me dijo en voz baja: «No reacciones. Espera a que tu mamá baje». Yo todavía le decía mamá a Lourdes por costumbre. Esa tarde fue la última vez que esa palabra me salió sin dolerme. La bodega se veía igual que siempre: cajas con adornos de Navidad, extensiones enredadas, maletas viejas, bolsas con esferas rotas y figuras del nacimiento envueltas en plástico. Había polvo, calor y una luz dura entrando por una ventana pequeña. Nada parecía importante. Nada parecía capaz de romper una vida. Lourdes estaba sentada en un banquito, envolviendo un ángel de cerámica con plástico burbuja. Tarareaba una canción vieja y decía que seguro había ratones. Héctor había subido solo para dar instrucciones, y luego se había bajado a la sala, como hacía siempre: anunciaba el trabajo y dejaba que otros lo hicieran. «Hay que darle una buena limpia a esto», había dicho, con esa voz de hombre que ya esperaba reconocimiento por una tarea que apenas empezaba. Yo dije que sí, como casi siempre. Había aprendido a no discutir por cosas pequeñas, porque en esa familia las cosas pequeñas crecían rápido si una no las soltaba. Óscar sí se quedó. Se arremangó la camisa y empezó a mover cajas sin que nadie se lo pidiera. Él es así. Se mete donde hace falta. Nota cuando yo me quedo callada. Nota cuando mi familia me empuja a un rincón con una sonrisa. Yo estaba desenredando una serie de luces cuando lo vi agachado junto a la pared. Había dejado de moverse. «¿Óscar?», dije. Giró apenas la cabeza. No me contestó. Caminó hacia mí despacio, como si no quisiera que Lourdes lo notara. «No reacciones», repitió. «Espera a que tu mamá baje». No me explicó nada, y aún así se me enfrió el cuerpo. «¿Qué es?», miró de reojo a Lourdes. «No aquí». Yo respiré como pude, y grité hacia la escalera. «Ma, ¿abajo está la aspiradora de mano? Aquí hay mucho polvo». Lourdes se levantó con un suspiro, como si le hubiera pedido un favor enorme. «Ahorita veo», dijo, y bajó las escaleras sin sospechar nada. En cuanto desapareció, Óscar señaló la pared. Detrás de una alfombra doblada y varias cajas había un panel flojo. Apenas se notaba. Lo quité con las manos temblando. En el hueco había una caja de cartón metida de lado, sellada con cinta vieja. Dentro, envuelta en una funda de plástico grueso, estaba una carpeta color crema. Limpia, ordenada, demasiado cuidada para estar en ese cuarto. La tomé. En la portada estaba mi nombre completo: Irene Salgado. Debajo, una fecha de 22 años atrás. Óscar no la había leído completa. Después me dijo que solo alcanzó a ver mi nombre junto a la palabra fideicomiso y una línea que decía que debía entregárseme al cumplir 18 años. Con eso le bastó. Abrí la carpeta solo lo necesario. Vi sellos, firmas, números de escritura, referencias a una notaría y a una institución bancaria. Era un documento formal, frío, real. Leí una frase, luego otra, y ya no pude seguir. Abajo se oía a Lourdes moviendo cosas en el cuarto de servicio, seguramente buscando la aspiradora. Héctor seguía en la sala, con la televisión baja. La casa estaba igual. Las paredes, el olor a comida, las fotos familiares, todo seguía igual. Yo no. «Tenemos que irnos», susurré. «Por favor, ya». Óscar asintió. Metí la carpeta dentro de mi chamarra y bajamos como si nada. Lourdes estaba al pie de la escalera con la aspiradora en la mano. «¿No que la necesitaban?» «Nos surgió algo», dije. «¿Ya se van?» Pero ni café tomaron. «Volvemos luego». Héctor ni levantó la vista del celular. Lourdes insistió en que me llevara capirotada en un recipiente, porque siempre necesitaba cerrar cualquier visita con un gesto de madre atenta.
No escuché qué dijo después. Nos despedimos con besos en la mejilla. Yo sonreí, creo. Óscar también. Salimos. Nos subimos al coche. Cerramos las puertas. La carpeta me raspaba el costado. Ahí, sentada en el asiento del copiloto, la abrí de nuevo. Mi nombre estaba en la primera hoja. Irene Salgado. El documento hablaba de un fideicomiso bancario constituido por Silvia. Decía que Lourdes y Héctor serían tutores y administradores de los recursos hasta mi mayoría de edad. A mí me habían criado como hija, y así me presentaron ante todos, pero en esos papeles aparecían como responsables de cuidar algo que no era suyo. Las instrucciones eran claras, debían informarme todo al cumplir 18 años. Los bienes, cuentas e inversiones eran para mí. También había una carta doblada entre los documentos. La abrí con cuidado. Mi querida Irene, si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy, y que las personas que te están criando decidieron que llegó el momento de decirte la verdad. Rezo porque así haya sido. Tienes derecho a saber quién eres. Mi nombre es Silvia. Me has conocido como tu tía abuela, pero en realidad soy tu abuela. Tu mamá, Cecilia, fue mi hija. Murió cuando tú eras muy pequeña. Demasiado pequeña para recordarla, pero no demasiado pequeña para haber sido amada. Después de que Cecilia murió, tu tía Lourdes y su esposo Héctor te recibieron en su casa. Lourdes era media hermana de Cecilia por parte de padre. Ellos te criaron, y por eso les estuve agradecida. Pero mi deseo, escrito y hablado muchas veces, fue que se te dijera la verdad. No naciste de ellos, naciste de Cecilia, y también de mí. Dejé este fideicomiso para darte una base, algo que tu mamá no tuvo, algo desde donde pudieras construir una vida propia. Espero que lo hayan respetado. Espero que te hayan mostrado esto al cumplir 18 años. Y espero, más que nada, que no hayas vivido sintiéndote la segunda opción. Con todo mi amor, Silvia. Me quedé mirando la firma. La frase seguía ahí, aunque yo cerrara los ojos. No naciste de ellos. Durante unos minutos no dije nada. Óscar tampoco. Agradecí que no me pidiera que explicara algo que yo misma todavía no entendía. Yo tenía 31 años. Me lo habían ocultado 13 años desde que debieron entregármelo. Y no solo me habían ocultado dinero, me habían ocultado a mi madre. Hasta ese día, mi historia era otra. Paola había nacido 4 años antes que yo, y, desde que tuve memoria, fue la medida con la que Lourdes me comparaba. Paola era buena para matemáticas. Yo era más imaginativa. Paola sacaba 10. Yo tenía buena actitud. Paola ganaba reconocimientos. Yo salía en la foto, sonriendo porque alguien me lo pedía. No era una crueldad abierta. Eso lo hacía más difícil. Lourdes comparaba como si comentara el clima. Tu hermana sí salió muy enfocada. Paola desde niña sabía lo que quería. A ti siempre te costó más decidir. Yo aprendí a pedir menos. Menos tiempo, menos atención, menos espacio. Si había una mesa, Paola estaba al centro. Yo buscaba la orilla. En la primaria, cuando llevaba un dibujo a casa, Lourdes lo pegaba en el refrigerador un día y luego lo quitaba porque Paola tenía un diploma nuevo. En las comidas familiares, las tías preguntaban por Paola primero. Si alguien se acordaba de mí, Lourdes contestaba por mí antes de que yo pudiera hablar. Irene va bien, decía. Es tranquila. Tranquila quería decir que no estorbaba. Cuando crecimos, Paola entró a una universidad privada en Puebla, a un programa de negocios que Lourdes pronunciaba con orgullo. Después lanzó su empresa Mentorías de Productividad, Hábitos y Bienestar Emocional. Vendía agendas digitales, talleres, cursos grabados y sesiones grupales. En sus videos aparecía con luz cálida, plantas de fondo y una voz suave diciendo que la disciplina también era amor propio. Funcionó rápido. Le llegaron entrevistas, clientas, alianzas y conferencias. La gente decía que ella había nacido para inspirar, y mientras más crecía su negocio, más pequeña me hacía sentir. No gritaba, no necesitaba. Paola sabía humillar con una sonrisa. Una vez, en una comida familiar, me dijo, «Qué tierno que sigas en ese departamento chiquito, ¿no?». Lourdes se rió bajito, como si fuera una broma sin mala intención.
Yo también sonreí, porque en esa casa una aprendía a sonreír antes de saber si algo dolía. Otra vez me preguntó si seguía en lo mismo, refiriéndose a mi trabajo como si fuera un pasatiempo largo. Cuando le expliqué un proyecto que me importaba, me interrumpió para hablar de una conferencia que le habían pedido en Monterrey. Nadie la detuvo. Yo terminé de comer arroz en silencio. Lourdes no estaba orgullosa de Paola. La veneraba. Compartía sus frases en Facebook, mandaba sus videos al grupo de la parroquia y hablaba de su negocio como si fuera una causa noble. De mí sabía poco. A veces recordaba mi puesto. A veces no. Dejé de corregirla años antes, cuando entendí que no se le olvidaba por accidente. Simplemente no le importaba tanto. En las fiestas pasaba lo mismo. Si Paola llegaba tarde, todos esperaban. Si yo avisaba que no podía ir, Lourdes decía que era una lástima y cambiaba de tema. Paola podía estar cansada, saturada, ocupada, en crisis. Yo solo estaba rara o muy callada. Esa diferencia se volvió tan normal que durante años ni siquiera supe nombrarla. Cuando conocí a Óscar, él fue el primero en decirlo sin miedo. «Te tratan como si tuvieras que agradecer hasta que te den los buenos días», me dijo una noche, después de una comida en la que Lourdes había pasado media hora hablando de una entrevista de Paola, y luego me pidió que recogiera los platos. Yo me enojé con él al principio, no porque no tuviera razón, sino porque decirlo en voz alta lo hacía demasiado real. Después lloré en el coche, y él no me dijo, «Te lo dije». Solo manejó despacio hasta que pude respirar. La única persona de esa familia que me miró distinto fue Silvia. Me dijeron que era mi tía abuela. Yo la veía como alguien cercana, firme, de esas personas que escuchan de verdad. Su casa olía a jabón de limón y libros viejos. Tenía un vitral pequeño en la entrada, un jardín cuidado y un mueble con tacitas que casi nunca usaba. Me daba tarjetas de cumpleaños con billetes doblados adentro. Me preguntaba qué estaba leyendo. Me llevaba a caminar al jardín y me decía, «Eres muy lista, Irene», sin que sonara a premio de consolación. Una vez, cuando yo tenía 7 años, se agachó junto a mí mientras cortaba flores secas y me dijo, «Tal vez un día algo de todo esto sea tuyo». Yo no entendí. Solo me gustó que alguien hablara de mi futuro como si de verdad existiera. Silvia murió cuando yo tenía 9 años. No recuerdo verla enferma. Recuerdo que un día estaba y luego ya no. Recuerdo a Lourdes hablándome bajito antes del funeral, diciéndome que no hiciera preguntas, que los adultos ya estaban tristes, que yo debía portarme bien. Después del funeral, Lourdes y Héctor me dijeron que Silvia tenía deudas, que su casa se veía grande, pero que no había dejado nada, que todo era apariencia. Vivía como rica, pero debía como desesperada, dijo Lourdes. Lo repitieron tantas veces que empezó a sonar ensayado. Yo era niña, asentí y no pregunté más. Me quedé con ganas de pedir una pulsera que Silvia me había regalado y que desapareció de mi buró esa misma semana. Tampoco pregunté por eso. Esa semana, después de encontrar la carpeta, fui con un abogado. Óscar se sentó junto a mí y puso una mano sobre mi rodilla mientras yo le entregaba los documentos. El abogado revisó las firmas, los sellos, los anexos y las referencias bancarias. No se mostró sorprendido. Eso me dio miedo. «Vamos a pedir copias certificadas a la notaría y al banco», dijo. «Y después una rendición formal de cuentas. Si ellos administraron el fideicomiso, tienen que comprobar cada movimiento». Yo asentí. Me costaba hablar. «¿Esto puede ser un malentendido?», pregunté, aunque ya sabía que no. El abogado me miró con cuidado. «Puede haber explicaciones. Pero si no te informaron al cumplir 18 y usaron recursos sin autorización, no es un malentendido. Es un problema legal». Me pidió que no llamara, que no advirtiera nada, que no discutiera por mensajes. Me dijo que guardara la carpeta en un lugar seguro y que todo se pidiera por la vía correcta. Yo salí del despacho con una mezcla extraña de miedo y alivio. Por primera vez, alguien adulto escuchaba mi historia y no me decía que estaba exagerando. Esa noche casi no dormí. Abrí la carpeta varias veces, como si en alguna lectura fuera a cambiar. Óscar me pidió que descansara, pero no insistió. Entendía que no era curiosidad, era necesidad.
Durante 31 años otros habían contado mi vida por mí. Y de pronto yo tenía en las manos la primera versión que no venía de Lourdes. También busqué el acta de defunción de Cecilia entre los anexos. Había una copia simple. Ver su nombre impreso me hizo más daño de lo que esperaba. No era una idea ni una sombra familiar. Era una mujer real, con fecha, con apellido, con una hija que nadie me dejó recordar. La carta llegó a casa de Lourdes y Héctor esa misma semana. Una carta limpia, educada, con membrete del despacho. Pedía la rendición de cuentas del fideicomiso y la entrega de la documentación completa. No llamaron el primer día. Llamaron al segundo. Mi celular sonó poco después de las 10 de la mañana. Era Lourdes. Contesté. ¿Estás hablando en serio?, dijo. No dijo hola. No preguntó cómo estaba. ¿Nos vas a demandar después de todo lo que hicimos por ti? Me quedé callada. Eres una malagradecida, Irene. Si no hubiera sido por nosotros, tú no serías nadie. Ese tono sí lo conocía. La víctima ofendida justo cuando la habían descubierto. Lourdes, dije. Se quedó callada un segundo. ¿Qué dijiste?, dije Lourdes. No me llames hija en este momento. Escuché su respiración del otro lado. Nosotros te recibimos, dijo. Te criamos. Te dimos comida, escuela, techo. ¿Sabes cuánto cuesta criar a una niña? ¿Y así nos pagas? Eso no se pagaba con mi dinero. Hubo un silencio corto. Luego escuché a Héctor al fondo. Dile que vamos a pelear. No vamos a dejar que nos destruya. Estaban en altavoz. Claro. Tú no eres una víctima, dijo Lourdes. Hicimos lo que teníamos que hacer. No les correspondía decidir por mí. No fue tanto dinero. Entonces será fácil explicarlo cuando entreguen las cuentas. Soltó una risa seca. ¿Crees que por ese dinero vas a arreglar lo que siempre te faltó? Colgué. Óscar me encontró en la cocina, con el celular todavía en la mano. No me preguntó qué me habían dicho. Me sirvió agua y se quedó conmigo. Durante el resto del día me descubrí pensando, mis papás, varias veces. Cada vez me detenía. Lourdes, Héctor. Decir sus nombres me parecía frío, pero seguir llamándolos mamá y papá me parecía una mentira que ya no podía sostener. 2 días después, Lourdes y Héctor llegaron a mi departamento sin avisar. Tocaron con golpes secos, familiares. Cuando abrí, estaban los dos ahí, vestidos como para una comida de domingo. Lourdes traía un recipiente de plástico con galletas, las mismas que hacía cuando yo estaba enferma, triste o demasiado callada. Pensamos que era mejor hablar en persona, dijo. Sin abogados, como familia. Los dejé entrar porque quería escuchar hasta dónde podían mentir mirándome a la cara. Lourdes se sentó en el sillón. Héctor se quedó de pie, con los brazos cruzados. Esto es un malentendido, empezó ella. Estás dejando que un abogado te llene la cabeza. Nadie quiso hacerte daño. Me ocultaron quién era mi madre. Su cara se tensó. Eras una niña. Y luego cumplí 18. Y luego 25. Y luego 30. ¿No estabas lista para saber mi nombre? Héctor soltó aire por la nariz. Te dimos una vida, Irene. Me dieron una vida armada sobre una mentira. Lourdes apretó el recipiente contra sus piernas. Siempre fuiste sensible. Todo lo tomabas como ataque. Por eso no se podía hablar contigo. ¿Dónde está el dinero? Se quedó quieta. El fideicomiso, dije. ¿Dónde está? Ninguno respondió. ¿Se fue a Paola? La mandíbula de Lourdes se endureció. No vamos a estar aquí justificando cada decisión que tomamos por ti. Las tomaron sin mí. Héctor dio un paso al frente. Usó esa voz baja con la que siempre cerraba discusiones. Ese dinero se usó en alguien que sí lo merecía. Ahí se terminó todo. No grité. No lloré. No le pedí que repitiera. Fui a la puerta y la abrí. Lourdes se levantó despacio. Tomó el recipiente de galletas y luego lo dejó sobre mi mesa, como si todavía tuviera derecho a ocupar espacio en mi casa. «Ya no eres nuestra hija», dijo. «Ojalá estés contenta». Cuando se fueron, cerré la puerta con llave. Me quedé parada en medio de la sala hasta que Óscar salió del cuarto. No me abrazó de inmediato. Me miró primero, como preguntando sin palabras si podía tocarme. Asentí. Esa noche escribí a mi abogado.
Proceda con la demanda. Incluya a Paola. No quería quedarme con nada que no fuera mío. Quería que dejaran de usar mi nombre como si yo no existiera. A la semana siguiente, una prima me escribió para decirme que pensara en la familia, que Lourdes estaba muy mal, que Héctor tenía la presión alta, que Paola no merecía este escándalo. Otro familiar me mandó un audio largo sobre la gratitud, la crianza y las cosas que se arreglan en casa. No les contesté. Después llegó la oferta, 2 millones de pesos por transferencia, si retiraba la demanda y dejaba morir el asunto. El correo venía sin disculpa, solo números, condiciones y una amenaza redactada con cuidado. Decía que aceptar era lo más conveniente para todos. Decía que yo no había ganado ese dinero de todos modos. Y al final, como si no pudieran evitarlo, agregaba: «Tú nunca tuviste ese empuje, Irene». Leí esa frase varias veces. No por duda, por coraje. 2 millones era mucho dinero, más de lo que yo había visto junto en mi vida. Pero también era una cifra puesta para comprar silencio. No venía de arrepentimiento, venía de miedo. 2 días después, vi a Paola en un video de una revista digital de negocios de Puebla. El título decía: «Mujeres que inspiran». Ella aparecía en una oficina perfecta, con una taza blanca, un librero ordenado y una planta al fondo. «Nadie me regaló nada», dijo, sonriendo a cámara. «Construí esto con disciplina, tropiezos y mucha perseverancia». Luego agregó: «Cuando una quiere algo, tiene que ganárselo». Cerré la pestaña y llamé a mi abogado. «Vamos hasta el final». Paola me llamó a la mañana siguiente. No contesté. Llamó otra vez. «A la tercera», respondí. «¿Qué te pasa?», dijo. «¿De verdad vas a hacer esto?». «Buenos días, Paola. No te hagas. Estás haciendo pedazos mi reputación. Pregunta en tu casa de dónde salió el dinero». Se rió. «¿Tu casa? Qué rápido cambiaste el discurso. No cambies el tema». Su respiración se escuchó pesada. «No tienes derecho a hundirme solo porque a ti nunca te salió nada grande. Pregunta de dónde salió el dinero». Hubo un silencio. Después habló más bajo. «Claro que sabía que hubo dinero», dijo. «No soy tonta». No sonó sorprendida. No sonó avergonzada. Sonó molesta. Como si el problema fuera que yo hubiera abierto la puerta. «Lo supe hace años». «¿Y qué? La universidad no se pagó sola, pero yo sí estudié. Yo pasé los exámenes. Yo hice el trabajo. Sí, hubo apoyos. Sí, hubo dinero. Pero eso no crea una empresa. Las ideas fueron mías. Las clientas llegaron por mí». Me quedé sentada, con el teléfono pegado al oído. Era solo dinero, Irene. No significa que yo no tenga mérito. No discutí. La dejé hablar hasta que se cansó. Luego colgó. El proceso no fue rápido. Entre requerimientos, copias certificadas, estados de cuenta y respuestas evasivas, pasaron meses. Mi abogado presentó la demanda civil y pidió la rendición de cuentas completa. El banco entregó movimientos. La notaría confirmó documentos. Cada papel abría otro. Los primeros pagos habían salido cuando yo todavía era menor de edad. Los últimos, cuando ya tenían obligación de haberme entregado todo. No fui a todas las audiencias, solo a las necesarias. A veces prefería leer los reportes en casa, con Óscar a mi lado, porque escuchar a Lourdes hablar de decisiones familiares me revolvía el estómago. Héctor intentó justificar retiros como gastos de manutención. Comida, escuela, ropa, medicinas. Mi abogado no discutió que criar a una niña costaba, solo pidió facturas, fechas, montos y relación directa con mi cuidado. Ahí empezaron a quedarse sin palabras. Muchas salidas no tenían nada que ver conmigo. Otras coincidían con colegiaturas de Paola, anticipos de renta, pagos a proveedores y campañas digitales. Después de varias audiencias, llegó la que importaba. La jueza era una mujer de cabello corto, lentes delgados y poca paciencia para el drama familiar disfrazado de explicación. Mi abogado fue mostrando todo el fideicomiso, los registros bancarios, las cuentas puente, las transferencias, los pagos a la universidad privada de Paola, los depósitos usados para oficinas, campañas, grabación de cursos, diseño de marca y publicidad digital.
movimientos que salían de cuentas vinculadas a mi nombre y terminaban financiando la vida de otra persona. El abogado de Lourdes y Héctor habló de sacrificios. Dijo que criarme había costado. Dijo que ellos actuaron con buena fe. Dijo que el dinero se había usado para sostener a la familia. La jueza lo interrumpió más de una vez. Estamos revisando la administración de un fideicomiso, no una discusión de sobremesa, dijo. El abogado de Paola intentó presentarla como una beneficiaria inocente. Dijo que era joven, que había creído que todo era apoyo familiar, que su empresa tenía valor propio. Entonces aparecieron los correos y mensajes. Uno de Lourdes decía: «No menciones lo de Irene. Eso no tiene por qué salir». Paola respondió: «Obvio no. Eso solo nos mete en problemas». Se me helaron las manos. Una cosa era saber que me habían traicionado. Otra era ver que lo escribieron así, con esa tranquilidad. Lourdes miraba al frente. Héctor no movía un músculo. Paola no levantó la cara. Semanas después, la resolución fue clara. Lourdes y Héctor debían responder por la administración indebida del fideicomiso, entregar la contabilidad completa y restituir los recursos desviados. Los bienes que se acreditaron comprados con ese dinero quedaron sujetos a embargo y liquidación para cubrir parte de la deuda. También debían cubrir lo que ya no pudiera recuperarse. No fue mágico. No fue inmediato. No hubo una escena perfecta de justicia. Pero fue real. Cuando mi abogado me leyó la resolución, yo no lloré. Me quedé callada, con las manos sobre las piernas. Óscar estaba a mi lado. «¿Estás bien?», me preguntó. No supe qué contestar. El primer depósito llegó semanas después. No era todo, pero era más de lo que yo había tenido nunca. Luego llegaron otros pagos, cuentas recuperadas, parte de la liquidación de activos, lo que quedaba del fideicomiso, lo que Lourdes y Héctor tenían que cubrir. El dinero no arregló mi infancia. No me devolvió a Cecilia. No borró los cumpleaños en los que Lourdes me miraba como si me estuviera haciendo un favor. No quitó de mi cabeza la voz de Héctor diciendo que Paola sí lo merecía. Pero sí cambió algo. Me permitió respirar sin sentir que siempre estaba debiendo. También me obligó a aceptar algo incómodo. No era mala por querer restitución. Durante meses escuché versiones de mí que no reconocía. Ambiciosa, cruel, envidiosa, pero ninguna de esas palabras cambiaba los estados de cuenta. Los rumores llegaron después. Mensajes de personas que no me escribían desde hacía años. Comentarios disfrazados de preocupación. Una nota corta en un medio local diciendo que Paola cerraba su empresa por una etapa de reestructura y decisiones personales. No hubo entrevista de despedida. No hubo video con música suave. No hubo frase inspiradora. Algunas de sus clientas me escribieron sin conocerme. Unas para insultarme, otras para decirme que se sentían engañadas porque habían comprado cursos donde Paola hablaba de integridad, merecimiento y abundancia limpia. No respondía a casi nadie. No quería convertirme en juez de todas sus mentiras. La parte que me correspondía ya la había puesto frente a un juzgado. Solo silencio. Lourdes y Héctor vendieron la casa. No me lo dijeron, pero en Puebla esas cosas se saben. Una familia que presume estabilidad durante años no se muda a una casa más chica sin que alguien lo comente. Paola se fue a vivir con ellos. Según escuché, estaba recalibrando su vida. Me dio una risa seca cuando lo supe. Recalibrar era el nombre de uno de sus cursos más caros, para mujeres que acababan de perder el empleo, la pareja o la paciencia. Un día llegó un último correo de Lourdes. No tenía asunto. Decía: «Destruiste todo. Nunca fuiste de los nuestros». Lo leí una vez y lo borré. No lo respondí. Antes habría escrito una explicación larga, tratando de convencerla de que yo no era la mala. Esa vez, no. Ya no tenía que ganarme un lugar en una casa que nunca fue mía. Durante mucho tiempo pensé que esas palabras me iban a romper. Pero no. Tal vez porque ya había entendido algo que ellos no podían quitarme si nunca fui de los suyos, entonces tampoco les debía mi vida. Nos mudamos meses después. No a una casa enorme. A una casa más tranquila, con ventanas grandes y una cocina donde Óscar canta mientras prepara café. Compramos una mesa que no venía de ninguna herencia ni de ninguna culpa. La escogimos nosotros. Yo sigo sacando la carta de Silvia algunas noches.
Los dobleces ya están marcados. Una esquina se está poniendo amarilla. La tinta todavía se lee bien. La leo porque fue escrita para mí. Porque en medio de todo lo que me ocultaron, esa carta fue lo único que no intentó usarme. No le he contado a mucha gente qué voy a hacer con el dinero. No siento que tenga que convertirlo en una lección ni en una historia de superación. Por ahora quiero vivir despacio. Quiero dormir sin apretar los dientes. Quiero aprender a tomar decisiones sin escuchar la voz de Lourdes preguntando si de verdad estoy segura. Hace poco encontré a una amiga de Cecilia. Se llama Marisol. Nos vimos una tarde en una cafetería tranquila en Cholula. Llegó con una carpeta de fotos y una forma dulce de mirarme, como si reconociera algo de mí antes de conocerme. Me enseñó a mi mamá con el pelo suelto, riéndose en una banqueta. Me enseñó otra foto donde Cecilia me cargaba de bebé, con la cara cansada y feliz. En una más, miraba a la cámara con una expresión tan parecida a la mía que tuve que apartar la vista. Marisol me contó que Cecilia era intensa, creativa, imprudente a veces, cariñosa siempre. Me dijo que estaba perdidamente enamorada de mí. También me dijo que Silvia peleó mucho para que yo supiera la verdad. Que no